Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Apologética del Evangelismo, sectas falsas. La doctrina de la salvación. Declara: Jesucristo expió solamente el pecado de su padre, el Dios Adán. Esto hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no servía para redimir al hombre de los pecados individuales. La redención individual depende de las obras de la persona, de sus propios esfuerzos. Para conseguir la salvación personal hay que ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y cumplir con sus ritos y ceremonias. Preguntamos: 1. Si Cristo solo expió el pecado de Adán, ¿qué están enseñando los siguientes versículos? 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que... 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2. ¿Dónde dice la Biblia que Adán era el padre de Jesús? ¿Cómo explican los siguientes textos que prueban que Dios era el Padre de Jesús? Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nota: es evidente que Dios y Adán no son la misma persona, como sugieren los mormones. Note lo siguiente: Dios es eterno. Génesis 21:33. Es santo. 1 Pedro 1:16. Es el creador. Génesis 1:27. Es el que dio el mandato. Génesis 2:16. Es el que condenó. Génesis 3:14. Es el que echó a Adán del huerto. Génesis 3:23. Adán fue creado. Génesis 1:27, 2:7. Es pecador. Romanos 5:12. Es la creación. Génesis 5:1, 2. Es quien debió obedecer el mandato. Génesis 2:16. Es quien fue condenado. Génesis 3:16-19. Es quien fue echado por Dios del huerto. Génesis 3:24. 3. Si el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvar al hombre, ¿cómo se explica que Jehová quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo? 1 Juan 2:2. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Romanos 3:25. 25a. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. 4. Si la salvación es por esfuerzo humano, ¿qué enseñan los siguientes textos? Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Tito 3:5. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 5. Si la salvación es por obras, ¿por qué no se alude a esta cuando se ofrece la salvación? Hechos 16, 30-32. Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Romanos 10:9. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y sígueme.